El tema que me tocó a mí es un tema de mucha actualidad y estoy segura que muchos de ustedes han oído al respecto y por favor no tengan pena de comentar y de preguntar. Creo que todavía estamos en una fase en la que a algunos nos está dando un poquito de miedo estas nuevas recomendaciones de cómo se deben administrar los antibióticos en niños. De por sí, la población infantil siempre es vista como una población vulnerable y, por supuesto, tenemos que lidiar muchísimo con la ansiedad de los papás. Entonces, venimos de una era en la cual los antibióticos lo curaban todo a una era en la cual estamos tratando de usar los antibióticos de una manera muchísimo más regulada, más acorde a las necesidades de los pacientes y estamos reeducando a nuestros papás realmente de que no necesitamos siempre prescribir un tratamiento antibiótico para un niño, que sabemos que la mayoría de veces lo que tienen son infecciones virales y creo que eso lo sabemos todos acá, pero a veces nos resulta un poquito difícil transmitirlo en la consulta o tener esa disponibilidad de tiempo para convencer a ese papá de que en verdad lo que le estamos diciendo es así y que su chiquito muy probablemente va a mejorar sin ningún tratamiento antibiótico. Entonces, lo que ha sucedido ahora es que antes, y no sé si hay algún infectólogo acá, pero si no, a nosotros los infectólogos nos hacía mucho bullying con eso de los días de tratamiento antibiótico. Decía, bueno, pero ¿quién dijo que eran 7 días, 10 días para tratar una neumonía, 14 días versus, ¿qué se me antoja a mí, no? Entonces pasaba un infectólogo y decía una cosa y pasaba el otro infectólogo y decía otra, ¿no? Entonces, realmente no habían estudios y un poquito más atrás de lo que llevamos nosotros ahorita. Claro, esto era basado mucho en opiniones de expertos, pero ahora la buena noticia es que tenemos evidencia para respaldar tratamientos antibióticos cada vez más cortos y el día de hoy voy a hablar el caso específico de la neumonía, que creo que esa es una de las enfermedades que más frecuente vemos en la consulta. La mayoría de veces son virales, como les estoy diciendo, entonces la mayoría no necesitan tratamiento antibiótico, pero para aquellas que lo necesitan, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar de estratificar el nivel y el número de días que requiere nuestro paciente, ¿no? Entonces, quisiera revisar hoy un poquito de la evidencia científica, no los voy a aburrir con muchísimos datos, pero sí es importante que nosotros como personas que nos gusta la ciencia, tengamos ese respaldo de todos estos estudios que se han estado realizando para poder justificar estos tratamientos acortados, que por cierto ya son recomendados incluso por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos que ahorita un pediatra que receta para una neumonía adquirida en la comunidad 10 días de tratamiento antibiótico, digamos, ya no está en fase con lo que se está tratando de impulsar a través de la Organización Mundial de la Salud y creo que en general cualquier institución pediátrica o no pediátrica que tiene niños adentro, realmente la recomendación va siendo que cada vez usemos menos y menos días. Entonces, quiero evaluar las ventajas del curso de tratamiento antibiótico acortado, lo cual creo que estamos de acuerdo que hay varias. Y revalorar la evaluación clínica como una herramienta para establecer la duración apropiada de un antibiótico. Y esto es algo que creo que voy a mencionar hasta el final, pero por si se me olvida enfatizar lo suficiente al final o ya no tenemos mucho tiempo, de verdad es muy importante que nosotros estemos bien seguros de que nuestra evaluación clínica pesa mucho sobre el número de días de antibiótico que le voy a recetar a cualquier niño y que de ahora en adelante ningún curso de tratamiento antibiótico va a ser fijo. Es decir que muy probablemente nosotros los infectólogos, si es que vamos a empezar a ver pacientes en el hospital que son un poquito más complejos, regularmente a nosotros nos caen pacientes un poquito más complejos,
Va a ser difícil, digamos, dar un curso de tratamiento antibiótico porque de verdad va a depender mucho de la evolución de un paciente. Entonces, vamos a hablar hoy muchísimo de lo que es neumonía adquirida en la comunidad, pero quizá a nosotros nos va a tocar evaluar a esos pacientes que están más enfermitos en una unidad de cuidados intensivos o cosas así, y antes era muy, digamos, común que el antibiótico pasaba el infectólogo y decía, bueno, este niño cumplirá 14 días de tratamiento antibiótico. Ahora creo que no va a ser tan fácil para nosotros en ese punto de corte porque va a depender mucho de cada paciente, y realmente así debe ser. Muy bien, entonces empecemos con una pequeña revisión que se hizo en 2021 sobre la terapia antibiótica en niños con neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, lo que hicieron en este estudio fue que hicieron una revisión de la literatura que había disponible, eligieron estudios randomizados y revisiones sistemáticas de 2011 a 2020. Entonces, estábamos comentando ayer con otros colegas que nosotros pensamos que esto de los cursos acortados de tratamiento antibiótico es relativamente nuevo, pero en realidad lo hemos estado haciendo desde hace bastante tiempo, o hemos tratado de acumular evidencia desde hace bastante tiempo, y tal vez hasta ahorita es como que le estamos haciendo un poquito más de promoción al asunto, ya que tenemos suficiente literatura que definitivamente soporta el cuidado adecuado de los pacientes a través de estos cursos acortados. Entonces, ya en 2011, porque la revisión se hizo de 2011 a 2020, empezamos a encontrar literatura, pero obviamente ustedes saben que por diferentes razones que definitivamente no les conciernen a ustedes, pues claro, cuando uno hace una búsqueda así como la que se plantearon en este estudio, pues hay muchos estudios que tienen mucha variación, no son realmente homogéneos, y por eso al final quedaron 3 estudios en países de alto ingreso y solamente 8 estudios en países de bajo ingreso. Entonces, los estudios fueron prospectivos y combinaban hallazgos clínicos y laboratoriales para confirmar la neumonía. ¿Y qué encontraron? Bueno, lo que encontraron fue que en estos estudios en los que habían tratado de evaluar cómo se comportaban 5 días de tratamiento antibiótico versus lo que era la norma en ese entonces, que es alrededor de 10 días, y vieron que realmente eran igual de efectivos que los cursos largos. En países de bajo ingreso económico, incluso cuando analiza uno los datos de esos estudios que estaban disponibles en ese momento, realmente los pacientes en lugares como Malawi y todos estos sitios que son de bajo ingreso, hicieron grupos en los cuales randomizaban a los pacientes a recibir tratamiento versus no tratamiento, es decir, no les daban antibióticos, y de todas formas los pacientes mejoraban después de 5 días de tratamiento. Entonces ahí es donde uno plantea pues realmente que de verdad muchas de las neumonías que tratamos con antibióticos probablemente no necesitan el antibiótico, pero bueno, de alguna manera sabemos que clínicamente a veces es difícil diferenciar entre una u otra, y bueno, terminamos usando antibiótico. Bueno, si lo vamos a terminar utilizando, pues que sea por el tiempo más justo, más corto, más apropiado para el paciente. Y bueno, en ese momento no se tenían suficientes estudios en países de alto ingreso, y fue una de las conclusiones del estudio, ¿no? Así es que, siguiendo en el tiempo, aparece este estudio, que es un estudio de antibióticos utilizados en neumonía adquirida en la comunidad por corto tiempo. Este es un estudio randomizado, controlado, muy digamos, con todos los requerimientos que nosotros esperamos de un estudio randomizado, controlado y con seguimiento prospectivo de sus pacientes. Y el propósito pues era comparar 5 versus 10 días de tratamiento antibiótico para neumonía adquirida en la comunidad. Y por supuesto estos pacientes eran tratados de manera ambulatoria, ahorita todavía no estamos hablando de ningún paciente hospitalizado.
Se realizó en 2 centros de atención pediátrica en el Canadá entre 2016 y 2019, o sea que hoy estamos a 2023, como les sigo explicando. Esto es un concepto que venimos nosotros como atesorando todos estos años y que creo que hasta ahorita que realmente la resistencia antimicrobiana se ha convertido en un problema muy difícil, estamos todos como tratando de impulsar este tipo de medidas, ¿no? Entonces, se reclutaron 281 niños de 6 meses a 10 años, con una media de más o menos 2,5 años, y realmente casi 57-58% eran varones. Ahora, ¿qué se usó en este estudio? Amoxicilina, ¿no? Se utilizó amoxicilina a dosis altas por 5 días y placebo por otros 5 días para el grupo, que era el grupo en el que se estaba haciendo la intervención, y en el tratamiento estándar pues recibieron sus 10 días de tratamiento de amoxicilina. Ahora, ¿qué fue lo que ellos vieron? Bueno, la resolución clínica se observó en 101 de los 114 niños del grupo de tratamiento corto y en 99 de los 109 niños que tenían un tratamiento estándar. Eso equivale a 88.6 y 90% de los niños respectivamente. El curso corto entonces no era inferior al tratamiento estándar, que eran los 10 días. La resolución clínica todavía se siguieron estos niños a los 14 y 21 días y básicamente lo que querían asegurar es que ninguno de estos niños, o por lo menos números parecidos de ambos grupos, se habían necesitado algún tipo de reintervención, ¿no? Pero todos estos niños, y fueron 108 de 126, que equivale al 85% del tratamiento corto, y 106 de los 126, que equivale al 84% en el grupo estándar, todos estos niños tenían resolución clínica incluso a los 21 días de seguimiento. Entonces no había ninguna diferencia estadística entre los dos grupos y en la mente lo que nos tiene que quedar es ese porcentaje, ¿no? 85 versus 84, que realmente es similar, no había diferencia estadísticamente significativa, así es que concluyeron que el curso corto era comparable al estándar para niños que estaban con neumonía adquirida en la comunidad y que no requerían hospitalización. Bueno, ahora pasamos rápidamente a otro artículo en el cual la diferencia es que estos niños sí están hospitalizados. Entonces cumplieron algún criterio clínico para necesitar hospitalización y en este estudio el objetivo era nuevamente determinar curso extendido, si era superior o no a un curso estándar para tener cura clínica a las 4 semanas y decidieron esas 4 semanas porque eran niños que habían estado hospitalizados, entonces a lo mejor teníamos que dar un poquito más de tiempo de seguimiento para ver si no había algún problema, ¿no? Los niños eran entre 3 meses y menores o igual a 5 años. Se habían hospitalizado por una neumonía adquirida en la comunidad, no complicada definitivamente, y incluso en este estudio tenía información radiológica para documentar la consolidación, etcétera. Fue un estudio en el que participaron Australia, Nueva Zelanda y Malasia, doble ciego de superioridad, y entonces, en el grupo de terapia acortada, ambos grupos recibieron 1 a 3 días de tratamiento intravenoso, ¿sí? Porque en esos niños estamos de acuerdo que si entraron al hospital, pues estaban bien enfermos y seguramente queríamos darles al menos una pequeña porción del tratamiento intravenoso. Pero seguido de eso, el tratamiento acortado fue de 3 días de amoxicilina con ácido clavulánico a 80 miligramos por kilo, dividido 2 veces al día, o se randomizaban a un tratamiento extendido de 13 a 14 días y después comparábamos entonces cuánto diferían un grupo del otro. El que había recibido los 13, 14 días versus cómo les había ido a los pacientes que tenían 5 o 6 días. Y la medición primaria nuevamente era cura clínica, ¿verdad? Resolución completa de sus signos y síntomas 4 semanas después de enrolarse en el estudio. Y secundariamente también se midieron algunos parámetros para ver si había algún evento adverso relacionado al uso de antibiótico.
para los que les gusta saber, porque a veces queremos nosotros saber, bueno, con qué están tratando estos niños intravenosos que ingresan con neumonía adquirida en la comunidad en estos estudios, realmente utilizaron básicamente ampicilina, utilizaron penicilina, utilizaron amoxicilina, en ambos grupos, tanto en el tratamiento estándar como el tratamiento extendido. Esto nos dice mucho de cuáles están siendo realmente las opciones en estos lugares, ¿no? Y bueno, no sé ustedes, pero en Guatemala tenemos un gran problema con ceftriaxona, que todo el mundo quiere recetar ceftriaxona para todo, y realmente es una cefalosporina de tercera generación que tiene un amplio espectro para un montón de infecciones y a la vez induce muy rápidamente beta-lactamasas, ¿no? Entonces, realmente nosotros quisiéramos frenar el consumo excesivo de este tipo de antibióticos y pues aquí nosotros estamos viendo que en otros países pues ciertamente están utilizando opciones de un espectro terapéutico que se ajusta más a lo que tienen los niños, ¿no? Que va a ser neumococo, Haemophilus influenza, moraxella, de por ahí algún Staph aureus, ¿no? Pero creo que la mayoría de veces, dependiendo del país, y es muy importante tener sus datos epidemiológicos, ¿verdad? Puede ser un Staph meticilino sensible o resistente, pero no es el Staph aureus realmente la causa más importante de neumonía en niños, ¿verdad? Muy bien, pues en este estudio, que fueron 372 niños, la cura clínica se documentó en ambos grupos. Y entonces tenemos 77.9 versus 81.3%. Y es interesante que realmente tampoco hay diferencia alguna ni en la cura clínica ni tampoco en la presencia de eventos adversos, lo cual hicieron un hisopado en los niños para ver si estaban colonizados con Streptococcus, Haemophilus influenza, moraxella o Staph aureus después de haber recibido estos tratamientos antibióticos. Incluso hay estudios que están tratando de documentar hasta la genética de estos bichitos con los que se colonizan los niños después de tratamientos antibióticos, sobre todo si son más extendidos, pero en este específico, digamos, no encontraron ninguna diferencia entre la cantidad de pacientes colonizados versus no colonizados en ambos grupos con estas diferentes especies de bacterias, ¿no? Sin embargo, vemos que siendo pacientes un poquito más complejos, ¿no? Un poquito, ya se fue al hospital, está un poquito más enfermo el niño, logramos dar un curso acortado de un máximo de 6 días de tratamiento y eso realmente habla nuevamente de que sí se pueden dar estos cursos acortados. Y aquí ustedes ven los valores P, tanto para el grupo que recibió los 13 a 14 días versus el grupo que recibió 5 a 6 días y realmente no hay ninguna diferencia en cuanto a su outcome clínico, ni tampoco hay ninguna diferencia con respecto a lo que les hablaba de eventos adversos relacionados a los antibióticos. Entonces, en conclusión, el curso extendido de antibióticos no fue superior a un tratamiento estándar, ¿verdad? En el futuro van a seguir a estos pacientes un poco más para ver si logran documentar algún tipo de beneficio de haber tenido ya sea curso acortado o curso largo de tratamiento antibiótico, pero lo que sabemos al momento es que el número de días parece ser que vamos tendiendo a que debiera ser un poco más corto, ¿no? Incluso en pacientes que están hospitalizados. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la duración de tratamiento antibiótico en pacientes que son tratados en países de ingresos altos. Sabemos que nosotros en Guatemala pues parece que somos considerados como ingreso intermedio, no sé acá en Costa Rica, pero digamos eso depende mucho de qué tan accesibles son los servicios de salud, ¿no? Y bueno, aunque en un índice, qué sé yo, X, que se utiliza para hacer el ranqueo de los países,
pudiéramos nosotros aparecer como un país como de recursos intermedios, es posible que esto no sea cierto y que realmente para términos de acceso a salud estamos un poco bajos, ¿verdad? Yo sé que aquí con ustedes pues la situación de la salud pública es un poco diferente, pero en nuestro país realmente es difícil el acceso a la salud. Entonces, a ver, si bien es cierto que estos estudios se han hecho tanto en países con muchos recursos como en países de muy pocos recursos, entonces nosotros decimos, bueno, a lo mejor nosotros podemos utilizar alguno de estos regímenes que realmente hace más sentido para una población que tiene difícil acceso a servicios de salud, utilizar esquemas de tratamiento que sean un poquito más cortos, ¿no? En vez de utilizar esquemas de tratamiento que sean más largos. Así que nuevamente en 2022 se hizo una nueva búsqueda donde se trató de aglomerar todos los estudios randomizados clínicos y bueno, en este estudio lo que se deseaba era medir el fallo de tratamiento, medido como la necesidad de retratar a algunos de los pacientes o hospitalizarlos después de un mes, y la segunda medida fue la medida de daños asociados al uso de antibiótico, igual que había sido en el anterior. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Se incluyeron solamente 4 estudios incluidos en el análisis porque eran criterios bien estrictos de los estudios que estaban dispuestos a evaluar, ¿no? Entonces, todos eran estudios randomizados, controlados, pero además eran doble ciego. Había 3 estudios de no inferioridad, 1 de superioridad. En los 3 estudios, en 3 de los estudios se utilizó amoxicilina y en uno de los pacientes fueron tratados con amoxicilina o con amoxicilina y ácido clavulánico o cefdinir. Entonces ahí hay un poquito más de variación en cuanto a qué medicinas se usaron. Fueron 1.573 niños, 784 en el curso corto y 789 en el curso largo. Y la edad oscilaba entre 28 y 36 meses. Entonces eran niños un poquito más chiquitos, que quizá a uno como pediatra le da un poquito más de miedo tratarlos por corto tiempo. En este estudio sí había información sobre hisopados respiratorios que se hicieron en los niños y 83% del grupo corto y 80% del grupo de tratamiento largo tenía un test positivo para un virus respiratorio, además de estar siendo tratado por una neumonía. Si merecían o no tratamiento antibiótico, pues digamos, los investigadores decidieron, ¿verdad? Era criterio clínico, ¿verdad? Sabemos que algunos niños, a pesar de tener una prueba positiva para algún virus, número 1, esas pruebas por PCR pueden durar muchísimo positivas, entonces uno a veces no puede realmente estimar en qué momento se enfermó el niño. Y bueno, lo segundo es, algunos de esos, pues sí, en efecto se pueden sobreinfectar. Dichosamente no es la gran mayoría, pero bueno, digamos este es un caveat que tiene este estudio, ¿no? Bueno, entonces aquí traté de la manera más gráfica posible porque esta tabla tiene demasiada información, pero básicamente lo que hacemos es en el inciso A ver la necesidad de hospitalización después de haber recibido el curso corto versus el largo. En el inciso B, ver fallas de tratamiento, ¿verdad? ¿Qué pacientes se tuvieron que retratar o se terminaron siendo hospitalizados después de haber sido tratados ambulatoriamente con su antibiótico? Y si hubo alguna necesidad en el inciso C de tratamiento antibiótico de nuevo y hospitalización. Entonces, si ustedes están viendo la diapositiva como yo la estoy viendo, al lado izquierdo tenemos el curso corto y al lado izquierdo tenemos el curso largo, y como ustedes pueden ver, esos intervalos de confianza, uno detrás de otro, todos caen en medio. Así es que realmente no había ninguna diferencia entre el grupo de tratamiento corto versus el grupo de tratamiento largo.
Y después estábamos viendo lo de los eventos adversos en el inciso A relacionados a uso de antibióticos y en el inciso B en eventos adversos un mes luego de haberse randomizado los pacientes. Nuevamente del lado izquierdo el grupo de tratamiento largo y del lado derecho el grupo de tratamiento largo, ¿no? Y como podemos ver, otra vez esos intervalos de confianza caen mucho en el centro de tal manera que no hubo diferencia en ninguno de los dos grupos en cuanto a eventos adversos asociados al uso de antibióticos, ni incluso un mes después de haber recibido el tratamiento. Bueno, entonces en este metaanálisis se concluyó nuevamente que el tratamiento largo es igual de seguro y eficaz comparado con un tratamiento largo de 7 días para una neumonía en la comunidad en pacientes ambulatorios con edad mayor de 6 meses. Y esto fue todo en países de altos ingresos, como hablábamos en el principio. Bueno, entonces, para casa, yo creo que lo más importante de todos estos esquemas que estamos viendo acortados de tratamiento, y van a ir ustedes viendo en la literatura cómo más y más van a ir apareciendo estudios para pacientes que están ventilados, por ejemplo. Esos pacientes súper críticos ya también tenemos evidencia de que un curso acortado no tiene ninguna injerencia sobre el pronóstico del paciente en sí por la enfermedad, digamos, que estamos tratando, por la neumonía, no tiene ningún impacto hacerlo corto versus hacerlo largo, ¿no? Entonces van a ir viendo que salen artículos para neumonía, para traqueitis, para infecciones del tracto urinario, incluso para bacteremias, sobre todo si son urosepsis. O sea, cada vez estamos haciendo esos cursos y esta vez respaldados con evidencia clínica, más cortos, más cortos, más cortos y más cortos. Y por supuesto, siempre va a haber algún niño que es especial, ¿no? Algún niño que tiene, como nos hablaba la doctora hoy en la mañana, un inmunocompromiso, un paciente que está post-trasplante, un paciente que está recibiendo quimioterapia. A lo mejor esos pacientes, digamos, vamos a tener un poquito más de cuidado a la hora de escalarlos o de darles el curso de tratamiento antibiótico, pero no significa que no vamos a por lo menos tratar. Y aquí la parte de tratar implica hacer nuestra evaluación clínica y confiar con que lo que estamos haciendo desde el punto de vista clínico es consistente con el tipo de tratamiento que le estamos recetando al paciente. Entonces, creo que una de las ventajas más importantes es que si el curso de tratamiento es más corto, obviamente ambulatoriamente es mucho más fácil que los papás se adhieran al tratamiento y el niño también. Como les decía, realmente esto va a empezar a aplicar para muchas infecciones que antes nosotros dogmáticamente tratábamos, como les digo, 7, 10, 14, 21 días, sin ninguna base. Esta vez vamos a tener cada día más y más evidencia de realmente cuál debe ser el número de días que le tenemos que dar a cada niño de acuerdo al síndrome clínico que está presentando. Y lo otro es que sí, como les decía al inicio, yo quiero enfatizar la importancia de que el tratamiento antibiótico no sea como una receta de cocina, ¿verdad? Que tú vienes y pones la receta y se queda por tantos días. Si el paciente va bien, y aunque haya sido un paciente que llegó con una neumonía, bueno, un poquito dura a tu clínica, tú le dejaste tratamiento antibiótico, lo sigues en 48 horas y el paciente va bien, ese paciente aún puede ser candidato para que le des un curso acortado de tratamiento antibiótico, porque estamos viendo que lo estamos haciendo incluso en pacientes hospitalizados. Y como les digo, cada día más y más vamos a empezar a ver evidencia de que todas las infecciones pueden ser tratadas por cursos más cortos de tratamiento, y todos estos esfuerzos, como les estaba diciendo al principio, también están guiados por el problema generalizado que tenemos de la resistencia antimicrobiana, y como tratar de reservar nuestras herramientas de antibiótico para
tener con qué tratar niños con neumonías, infecciones urinarias, etcétera, en el futuro, ya que aunque sí hay desarrollo de nuevos antibióticos y sí que los hay tetraciclinas nuevas, estamos viendo nuevas combinaciones de beta-lactámicos con beta-lactamasas y son altamente eficaces. Nosotros quisiéramos reservar esos antibióticos para los niños que realmente se presenten con infecciones por multidrogoresistentes, ¿verdad? Así es que de ahora en adelante, como les digo, ya nosotros no vamos a tener una varita mágica para saber qué es lo que necesita cada niño, sino que va a depender mucho de cuál es su evolución clínica, ¿no? Así es que, pues los incito a que sigamos en esta mutua colaboración entre centroamericanos. Yo creo que todos tenemos mucho que aprender de todos. Yo he aprendido un montón. Y bueno, aquí tienen mi correo por si tienen alguna duda y les agradezco muchísimo por su atención. Gracias.